Hola, esta es la plataforma Cántalo TV y es un placer acompañarte siempre con la posibilidad de brindarte no solo la noticia, también la posibilidad de la entrevista. Pero la siguiente entrevista no es tanto así, más bien es una conversación con nuestro invitado y se trata del director y productor audiovisual Lester Hamlet, cubano y cubano de bien. Buenas tardes. Ay, buenas tardes, qué gusto saludarte. Qué gusto sí, chico. Volverte a apretar la mano. Pero y además qué maravilla poderte apretar la mano en libertad, claro, y festejando que hayas podido escapar de todo aquello que tan terrible. De aquel infierno. Sí, y además que en ti tuvo significaciones muy dolorosas. Lo sabes. Felicidades por... Y lo sabemos. Felicidades por estar aquí, felicidades por ya tener un espacio, me llena de alegría y orgullo por ti. Después que fui vetado durante mucho tiempo. Exacto. Fuimos vetados. Y censurados. Exacto. Así es. Y no nos causa ninguna alegría, sonreímos por el reencuentro, pero teniendo en cuenta sobre todo hablar sobre las vivencias, ya sea en Cuba o aquí en Estados Unidos de América. Lo que quieras. Claro. ¿Qué recuerda Lester Hamlet de ese último momento en Cuba? Ay, ese último momento, si me refiero al día exacto en que logré escapar, fue de mucha tensión, porque además era todo estaba tan fríamente calculado por mí. Yo pensaba que no iba a tener nervios, pero recuerdo que cuando fui a pasar aduana me pararon como 20 minutos. ¿Y eso? Porque mi pasaporte no estaba habilitado para viajar en ese momento. ¿Qué tipo de pasaporte? Era el rojo, el pasaporte oficial. Yo tuve que mentir, pedir el pasaporte rojo para poder escapar hacia México, pero fue todo tan trepidante, tan rápido, que cuando llegué al aeropuerto ese pasaporte no tenía todavía acuñado de viajar. Me preguntaban, ¿a dónde vas? ¿Cuánto tiempo vas a estar? Yo me fui pretextando que iba a estar fuera 3 días. Y por suerte había terminado de estar al aire la novela, por lo cual mi nombre de alguna forma les era sonoro. Entendieron que podía ser cualquier imprudencia o error y me dijeron, no te preocupes, pum, y me permitieron salir. Pero eso, que para mí es el último momento, no vamos a hablar del último tiempo, ese último momento mío en Cuba fue de mucha tensión, de mucha... Me preguntaba, ¿se estarán dando cuenta que huyo? Fue realmente estresante. Y todo lo que se formó con el pasaporte, con dicho pasaporte. Sí, todo eso ocurrió 2 meses después. Sí. Sí, ellos como me dieron un rango de 2 meses, y a los 2 meses es que vino la noticia que de verdad hoy agradezco, porque creo que si sintiera que tenía algo en Cuba, que si yo todavía sintiera que Cuba de alguna manera hubiera podido ser de alguna manera todavía mi puerto, yo no me hubiera atrevido a tanto. Pero fue muy bueno que ellos mismos me dieran el camino para cortar en seco, para desprenderme de la fantasía que como yo le digo, la ínsula barataria representaba ya para mí. ¿Quiénes, por ejemplo, recuerdas de ese mal momento que formaron parte de todo ese problema, no solo con el pasaporte, ya después cuestionando de qué manera te fuiste, que podías regresar quizás, etcétera? Yo creo que era todo formaba parte de ese momento. Ya era una situación muy tensa para mí, ya era una situación cada vez muy triste. Creo que lo que me ataba a mí a permanecer en Cuba era mi trabajo. Una y otra vez aplacé el irme o el quedarme fuera de Cuba porque había una película, otra película, una novela, un proyecto grande por el que yo siempre apostaba. Es decir, nunca he podido desprenderme de la ilusión gigante que me provoca trabajar, y eso era como el espejismo que me ataba a esa isla. Al ya estar censurado, al ya haber dicho
que yo no iba a poder volver a filmar en Cuba, que yo no iba a levantar cabeza más ahí, que fueron las frases con las que se refirieron a mí, no tenía sentido permanecer. Es que no tenía sentido si tampoco el mínimo lugar desde donde yo podía decir mis verdades o desde donde yo podía accionar, sobre todo en el pensamiento, que es donde a mí me interesa accionar en las personas, si no tenía esa posibilidad ya no tenía sentido. Y volviendo a Cuba, nos remontamos al Lester que soñaba ser realizador. ¿Cuándo comenzó ese sueño? Ese Lester que quería quizás crear, ser un creador, Chico, que no. después creció tanto que llegó a ser editor. Mis amigos se ríen porque cuando la gente me pregunta, ¿cuándo empezaste? Yo recuerdo que yo era el que recitaba en el matutino. Ah, mira bien. Me llevaba los viernes el mural, porque todo lo que fuera Sí. creativo, artístico, yo era el que lo hacía en el aula, ¿no? Desde poner mi mural bonito, desde aprenderme poesías o canciones. Yo creo que desde siempre es algo que le debo indiscutiblemente a mi mamá, que fue una mujer muy seguidora y que formaba parte del mundo del espectáculo. Y ahí me crecí. Recuerdo al Lester niño durmiendo en la esquina de García Lorca del escenario, mientras se ensayaba Aída o Caballería Rusticana o Traviata, cualquiera de esas grandes producciones. Así que fue algo que formó parte de mi vida toda, desde cualquier momento. Y esos grandes que uno admira, por ejemplo, ¿quién recuerdas de esas personas que te sirven como de patrón y tú dices, yo quiero ser así o quiero hacer algo así? O quizás lo quieres realizar a tu manera, con tu autenticidad. Sí, hay las personas que yo considero los grandes maestros en ese momento y mis grandes maestros, sin dudas y en primerísimo lugar, Carlos Díaz, quien fue asistente de dirección y yo formé parte de su compañía Teatro Público por muchos años. Fue una etapa bendita. Mentiría si no nombro a Nelson Dor, con quien tuve la suerte mucho antes, gracias a que mi mamá encontró un mecanismo para que yo no fuera a la escuela del campo y me quedara en un montaje que dirigía el maestro Dor de María Lao. También fue un momento de muchísima motivación ver cómo se creaba un espectáculo. Además, esa magnífica forma de Nelson dirigir, tan entregado, tan pasional. Y en el cine, sin lugar a dudas, creo que mi influencia más amada fue Orlando Rojas. Yo siempre adoré sus películas, Una novia para David, Papeles secundarios. Recuerdo absolutamente la emoción de Papeles secundarios, porque no era solo que me contaba una historia, era la manera, la luz, la fotografía, los movimientos de cámara. Ahí yo descubrí que yo quería hacer eso. Y luego mi primera vez en el cine fue como asistente de Orlando, en un proyecto que también en aquel momento se detuvo, se censuró, se paró, que iba a ser una película que se llamaba Cerrado por Reformas. Pero vamos a dejar en esos tres nombres mis maestros. Sí. Recuerdo al Lester que llegó a Radio Taíno a buena hora y le entrevistamos y estaba cargado de ideas, de proyectos, de mucha creación que lograste realizar allí en Cuba. Pero, ¿cuándo comienza la censura? La censura comienza... Bueno, la censura la he vivido de alguna manera en varios momentos de mi carrera, ¿no? Pero el detener a Lester, que fue lo último que ocurrió, ya eso fue en la última etapa. Recuerdo como momentos de censura, una cosa muy simple. En un momento hice un videoclip a una canción que estaba dedicada a la Virgen de la Caridad del Cobre y hay un momento que aparecía un escapulario con una virgen muy pequeña. Y eso lo censuraron, había que reeditar eso. Me parecía tan absurdo después de la visita del Papa, después de todo lo que se suponía avanzáramos en función de aceptar la religiosidad, que prohibieran eso, me parecía tan estúpido. Luego, con la película Ya no es antes, también hubo varios textos que me ordenaron quitar. Y ya al final fue
él no va a levantar cabeza más aquí. Estaba preparando una película que se filmaba de título Zoe. Estuvimos 3 meses preparando ese proyecto porque incluía coreografías, bailarines, mucho trabajo físico y técnico con los actores. Y 3 días antes de comenzar el rodaje, eso lo desmontaron. Sí. Ya dentro de Cuba veníamos sintiendo, escuchando sobre eso. Lester Hamlet censurado, lo censuran por esto, lo censuran por aquello, así como a otros realizadores. ¿Sentiste alguna vez la presión de la seguridad del Estado? Sí, ¿te citaron alguna vez? Sí, y conversaron conmigo un par de veces. ¿Y qué conversaron? ¿Qué decían? Bueno, realmente en los 2 momentos que hablaron conmigo, en un momento fue para preguntarme si yo quería saber más de los mecanismos de ellos, que si me interesaría ser me proponían como ser un informante. Sí, un agente más. Un agente más. Y yo le dije, mira, yo no te convengo. Mis amistades no son, ni la vida que yo llevo tiene que ver con poder ser un agente de nada. Yo soy nocturno, me relaciono con el mundo de los travestis, del transformismo, me relaciono con, vamos a decir, estratos de la sociedad cubana que no tienen nada que ver con esto que me estás pensando. Soy la última persona a la que le deberías proponer esto. Y sobre todo con la necesidad de comunicar toda esa verdad a través de tus realizaciones. Y eso era lo que estaban tratando de bloquear ellos. Seguramente. Que tú pudieras seguir demostrando a través de los audiovisuales toda la realidad de Cuba. No solo de los audiovisuales, yo recuerdo muy particularmente, también yo durante 2 ediciones dirigí el Festival Internacional de Cine Pobre, luego del fallecimiento de Humberto, a petición de la presidencia del ICAI. Y fue un momento también de aprendizaje de mucho porque yo no había visto cómo se funcionaba institucionalmente. Recuerdo que había una obra de alguien que vive aquí y que ha continuado una carrera importante como cineasta desde aquí, que es Eliezer Jiménez. Él tenía una pieza que se llamaba Persona, que ya había pasado por la comisión de selección, estaba en la programación del concurso de cine pobre, y vienen corriendo a decirme no, que esa obra no se podía poner, que no se podía poner, y yo decidí ponerla, y fueron broncas que me busqué en ese momento ahí. De testigo Eliezer, al que ya yo había invitado a Jibara y estaba ahí, vi mucha manera de manipular la vida, la información, todo, y cada vez era más consciente. ¿Cómo viviste aquello que aconteció en el Ministerio de Cultura el 27 de noviembre del año 2022, si no recuerdo mal? Ahí fue, y yo estuve también presente en esa manifestación de jóvenes. Yo no estuve presente allí, estuve todo el tiempo siguiendo la noticia por las redes. Y no me da ninguna vergüenza reconocerlo, ya no, pero hasta ese momento yo me consideraba un penco, un cobardón, no iba a eso. Ya después que hice la travesía y que vi de lo que yo soy capaz, ya yo perdí también ese concepto de cobardía en mí. Pero en aquel momento lo seguí, tenía mucha conciencia de lo que estaba ocurriendo porque a un vecino mío se lo habían llevado preso desde los sucesos del día 11 de julio. Yo formé parte de la investigación de él, según me refiere su mamá. A él le habían dicho que él había tirado piedras desde mi balcón, que porque que si era yo quien lo había llevado a eso, era buscando como algún desliz para involucrarme en un suceso del que desgraciadamente no formé parte. Ahora me gustaría haber formado parte más activamente de eso. Sí, fue el 27 de noviembre de 2021. Y el 11 de julio, ¿dónde estabas? En casa. Recuerdo haber estado chateando con personas que estaban ahí. Recuerdo ese día y sobre todo los días siguientes que en La Habana parecía una ciudad sitiada, con jeeps militares, con 3 paticas, gente uniformada en negro. Yo no entendía de pronto, de un día para otro, en qué país estaba. Había pasado la aparición en televisión de Díaz-Canel cuando dijo la orden está dada. Cuando
mandó a que nos matáramos entre nosotros mismos en una orden absolutamente arbitraria, sucia, inhumana, falta de todo principio ético. Y ahí ya comenzó de verdad una decepción mía muy progresiva y irrevocable. Sí, eso fortaleció todo, el desencanto, el descontento y darte cuenta de que aquello es una dictadura y que tiene que ir abajo en cualquier momento. Exacto. Cuando llegas a Miami, sí, ¿sentiste que aquí es donde está el cementerio de los artistas? ¿Te no, parece que es aquí? ¿Cómo yo voy a sentir que aquí está el cementerio de los artistas habiendo podido disfrutar durante este año de lo que he disfrutado? Sí, yo he visto aquí obras de Carlos Cerdrán, vi Hierro, vi discursos de aceptación, he visto los trabajos que hacen en microteatro, he visto las compañías haciendo comedia, drama, he visto plataformas como Pronir del grupo, bueno, Pronir se llama la plataforma, donde hay un rescate de tradiciones, historias, actores cubanos. Claro. Es cierto que hay otras, que la gente tiene que ocuparse de otras muchas cosas, que no solo es, el artista no solo se ocupa del arte, pero quienes han insistido tienen un espacio dentro del ambiente artístico de Miami, tal cual lo he valorado yo. He estado en estrenos de películas, adoré ver Febrero, la película que protagonizan Lili y Amarilis, que son dos de las actrices con las que adoraría trabajar. El artista aquí puede trabajar en lo que sea, fíjese, incluso el locutor puede no ser más locutor, o el actor de cine o actriz, o de telenovela, en fin, puede quizás no serlo nunca más, porque, bueno, no encuentra algún proyecto, etcétera. Pero en cualquier cosa que trabaje, ¿no te parece que vive con más dignidad, más decoro, sale adelante, el cubano aquí crece, tiene otras posibilidades? Creo que la palabra vive con más dignidad, más sobra. Vive con dignidad. La existencia del pueblo cubano es una existencia indigna, insoportable. La existencia se hace cada vez más agria, dolorosa. Fíjate que el otro día leí algo que me gustaba. Cuando lo leí, me gustaba porque era real, aunque me daba dolor leerlo y entender lo que dicen. Una frase que leí en alguna página que decía: de Cuba la gente no se va, de Cuba la gente huye. Y la conciencia de pertenecer a un país del cual la gente está huyendo y exponiendo su vida de la manera, no que me contaron, que vi y viví, que exponemos nuestra vida por tal de salir de ese error garrafal y de ese dolor. Sí creo que es terrible, sí. Y sobran los ejemplos de que el cementerio de los artistas está en Cuba, porque tantos que han muerto de manera indigna en sus casas, pobres, sin comida, sin lo necesario, sin un aseo, sin atención médica, y hay ejemplos, por ejemplo, mira Fran González, que le puso voz a Elpidio Valdés, y tremendo actor en la televisión cubana y diferentes propuestas. Aurora Basnuevo también, Gina Cabrera, gran actriz, que su hijo se queja todavía por la mala atención que tuvo. Exacto. Ese es el cementerio de los artistas, ahí donde tú mueres sin ninguna posibilidad, sin futuro. Y el cementerio de los artistas es Cuba definitivamente, porque el artista no puede crear desde una obligación o desde un pacto con ninguna estructura social. Una vez que te entregas a ese juego, estás muerto como artista. Te conviertes en otro pelele político para apoyar o para representar lo que no tiene ningún valor, lo que está demostrado que no tiene valor ya. ¿Cómo ves a los artistas que en este momento apoyan al régimen o simplemente dicen: no me meto en política, yo voy a la fiesta con Sandro, voy a la fiesta con el Cangrejo, o sencillamente a algún evento que apoyo que tiene que ver con la dictadura? Yo vine a este país en busca de libertad. Ahora, ellos también tienen la libertad de hacer lo que quieran y de formar parte de lo que quieran, pero que no me incluyan. Claro. Si ellos quieren... El suicida tiene derecho a quitarse la vida también. Yo no... Es una opción de vida o de muerte que él tiene. Yo estaré de acuerdo o no. Entonces, yo realmente he venido a este país a buscar mi libertad de expresión, mi
poder poner a full mis capacidades. Los que quieran seguir jugando a parchís con aquellos anormales. Hay una canción que tiene una frase que me ha servido de mucho. Y es una canción de Silvio Rodríguez, a quien respeto profundamente, y su obra poética nunca dejará de formar parte de mi vida porque conozco al hombre que es él. Hay una frase en una canción que dice: y digo que el que se presta para peón del veneno es doble tonto y no quiero ser bailarín de su orquesta. Eso lo aplico para allá y para aquí. Aquí también hay mucha incomprensión, mucho odio, muchas otras cosas por las cuales, y te lo decía cuando me invitaste, no he querido dar entrevistas en este último año. El motivo de la alegría de que estés aquí y que me lo hayas pedido tú personalmente, por supuesto. Qué placer tenerte, qué placer. Por supuesto, no voy a renunciar a la posibilidad de Cántalo TV y de compartir contigo este espacio, ¿no? Sobre todo para continuar con la denuncia sobre ese sistema caduco, espantoso. Muchas gracias por darme la oportunidad. Cuando nos dimos el abrazo, conversamos sobre libertad, la libertad que se siente no solo estando aquí, cuando ya sales de Cuba, y entonces no te sientes tan rígido, tan controlado, esquematizado. La libertad. ¿Qué es la libertad ya fuera de Cuba? La libertad fuera de Cuba es un estado de perenne satisfacción. No fui consciente de que no era libre hasta que fui libre. El daño mental que esgrimen los comunistas, uno nunca es consciente de hasta dónde hace mella, de hasta dónde es doloroso, resquebraja todo. Siempre pensamos en Estados Unidos como el enemigo, siempre estábamos esperando el ataque. En nombre de ese terror se abrieron túneles, barricadas, se llamaban a Domingos de la Defensa, se vivió tanta idiotez. Entonces de pronto llegas aquí y no ves al asesino. No hay esa violencia. Llegas aquí, esa guerra, ¿no? y estando dentro no sientes el temor. Yo siento y te refería, como que me han cortado un lastre. Sí. Me siento más ligero al caminar, me siento más seguro. Sí. Mira, hay un cuento. Cuando yo llegué, a los días de llegar, un día estaba en la casa donde estaba viviendo en ese momento, con mis amigos, y por la ventana del comedor veo que hay alguien que está buscando una posición para tirar una foto de la fachada. Y para tirar una foto. Y decía: ay, mi madre, ya descubrieron dónde estoy, me vienen a buscar, qué cosa, ¿no? Y cerré, y hasta que no llegaron mis amigos del trabajo, ni abrí las puertas. ¿Qué te pasó? No, que estaban tirando fotos, ya me cogieron, me van a venir. Estoy hablando de algo que ocurrió poquitos días de yo haber llegado. Y me dijo: no seas bobo, ese es el que hace las entregas de Amazon, que si no hay alguien en la casa tiene que tirar una foto para tener una prueba de que dejó el paquete. Y me dice él: Mascanosa vivió toda su vida aquí, nunca lo vinieron a buscar. ¿Qué te van a venir a buscar a ti? Pero fíjate tú hasta dónde me duraba el miedo, la persecución. Y ahora dirán que eres pagado por la CIA por todo lo que has comentado aquí. ¿Verdad? Sí, te pagó la CIA. ¿Dónde firmo? Yo quiero firmar también. Yo quiero firmar también. Ahora, cuando saque la entrevista, ya nos dirán más que somos pagados por la CIA, por el imperio, etcétera. Y sucede lo siguiente: en adelante tenemos que seguir creciendo, ya disfrutar de esta libertad y haciendo por Cuba. Ellos dicen que nosotros, cuando hablamos así, estamos en contra de Cuba. Y no, nosotros estamos diciendo lo que está mal, lo que proyecta el régimen y cómo dañan al pueblo cubano. Ese es el eje central de lo que hacemos aquí. ¿Te parece? Sí. No hay nada contra Cuba. Contra Cuba no, pero contra los que han destruido ese país sí, porque vivo con una teoría y la gente tiene que saberlo, tienen que saber que el daño antropológico que ha sufrido nuestra población es muy severo. Es un daño que va en la mente, está cimentado desde que naces.
tu pésima educación primaria, secundaria. Todo está creado desde unos valores. Pueblo de Cuba, por favor, no se dejen engañar más. No sigan ese juego. Yo no les estoy diciendo váyanse porque no tengo los mecanismos, pero ojalá y pudieran cambiar de lugar donde estar, porque el cambio en Cuba, soy de los que piensa que va a tardar mucho. No se trata solamente de cambiar un sistema, lo cual sería el primer paso hacia el entendimiento. Pero hay un daño muy severo hecho en una población que no sabe cómo se vive en el mundo, que no sabe de legalidad, que no sabe de finanzas, cuentos, maneras de inversión, de hacer una vida real. En Cuba nos adoctrinaron y nos metieron siempre en la cabeza que lo verdaderamente importante era ser humilde, pobre, entregado a un sistema. Y todo el mundo dejó atrás valores sí realmente esenciales como la familia, como el hogar, como el crecimiento personal. Ese no es el camino. Buen mensaje para el pueblo cubano. Y siempre, por supuesto, nos tildan de malos, de odiadores, y nosotros somos los que estamos pidiendo precisamente que ese pueblo se una y que crezca, que florezca, que prospere. Ese es el deseo nuestro. Lester Hamlet, como tantos realizadores, ha tenido que emigrar e irse de Cuba, pero dejó mucha obra. Hay mucha obra de él para disfrutar y para crecer. Y mucho por hacer en adelante. Más que obra hecha, yo siento que tengo mucho por hacer. Y todo este año en este país ha sido un momento para preparar proyectos, escribir guiones. Tengo un guión duro pero hermoso sobre el proceso de la travesía, por supuesto, que lo he ido trabajando y mejorando cada vez. Tengo una serie también de cuentos que le pido a cualquier productor interesado, ya estoy bien, ya estoy claro, perfecto con mis papeles, puedo trabajar, colaborar, me va a encantar poder continuar con los sueños de mi cabeza en este país. Tengo otro guión de película, es decir, yo no he parado, mi cabeza no ha parado de suponer que podré continuar siendo en algún momento Lester Hamlet aquí. ¿Y te gustaría estar en Cántalo TV con nosotros? Estoy en Cántalo TV. Ya estás en Cántalo TV, pero para que te quedes aquí con nosotros. Hombre, claro, me encanta cualquier posibilidad que sea de trabajo, de crecimiento, de acción, de estar en este que es mi mundo, una luz, un micrófono, 4 cámaras, toda esta tecnología desplegada, tu amistad, la amabilidad de toda la gente con las que me he encontrado hoy. Sí, por supuesto. Además, estoy virgen. Donde caiga, floreceré. Ah, qué bueno eso, virgen. Bueno, sí. Qué bien, pero qué bien florecer y en ese florecimiento poder gritar aquí con toda libertad, abajo la dictadura, dilo. Abajo la dictadura. Abajo la dictadura. Pero, adú, vamos. ¡Abajo la dictadura! Gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias.